En una mañana soleada, un joven llamado Nicolás se despertó con una mezcla de esperanza y ansiedad que resonaba en todo su ser. Desempleado durante meses, enfrentaba dificultades financieras que impactaban directamente en su vida familiar con su esposa y su pequeña hija. Sin embargo, ese día parecía traer una promesa de cambio. Nicolás estaba a punto de asistir a otra entrevista de trabajo, una que representaba más que solo una oportunidad profesional. Era la posibilidad de transformar por completo el curso de la vida de su familia. El trabajo soñado, tan largamente deseado y codiciado, ahora estaba al alcance de su mano, pero también conllevaba el peso de muchas responsabilidades. Mientras se preparaba para ese momento decisivo, las palabras de aliento de su esposa resonaban en su mente, dejando claro cómo esta entrevista trascendía las fronteras de una mera búsqueda de empleo. Nicolás sentía que su corazón latía aceleradamente, no solo por los nervios inherentes a una entrevista, sino por la intensa esperanza de que esta oportunidad marcaría un punto de inflexión crucial para el futuro de su familia. Antes de salir para la tan esperada entrevista, Nicolás colocó cuidadosamente un reloj en su muñeca que había atesorado durante mucho tiempo. Era una preciosa reliquia de su difunto padre, un hombre que había enfrentado desafíos similares con un coraje inquebrantable. El reloj, desgastado por el tiempo, se había convertido en más que un simple accesorio. Era un amuleto de la suerte y una conexión simbólica con la sabiduría y fortaleza que su padre representaba. Nicolás partió hacia la entrevista con renovada confianza. Al llegar al lugar de la entrevista, el corazón de Nicolás latía con una mezcla de nerviosismo y determinación. Al entrar en la sala, la vista de otros candidatos esperando aumentó la presión que ya sentía. La competencia era evidente, y la importancia de esa oportunidad pesaba mucho sobre sus hombros. Incluso ante tal competencia, se esforzaba por mantener la confianza y la compostura que había cultivado desde el momento en que salió de casa. Al entrar en la primera etapa, una sala espaciosa y bien iluminada, el joven se sentó en una silla y esperó a que comenzara la actividad. Después de un tiempo, algo peculiar atrapó la atención de Nicolás. Uno de los entrevistadores parecía fijar su mirada en él más intensamente. La expresión penetrante del entrevistador causó un atisbo de incomodidad y llevó a Nicolás a cuestionarse internamente. ¿Me conoce de algún lugar?, se preguntó, tratando de desentrañar el misterio detrás de esa mirada insistente. La incertidumbre flotaba en el aire, pero Nicolás permaneció enfocado en las preguntas, confiando en que su experiencia y determinación hablarían por sí mismas. Unas horas después, tras la primera etapa, algunas personas, incluyendo a Nicolás, recibieron la noticia de que habían pasado a la siguiente fase de la entrevista. La sensación de alivio y alegría permeó el ambiente, pero el viaje aún estaba lejos de terminar. Al ingresar a la sala destinada para su entrevista individual, Nicolás sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. Sin embargo, su sorpresa fue inmensa al darse cuenta de que el entrevistador frente a él era el mismo que lo había mirado fijamente antes durante la primera etapa. El entrevistador, cuyo nombre era James, manteniendo una actitud profesional, saludó a Nicolás y comenzó a hacer preguntas que exploraban su experiencia profesional, sus habilidades y su enfoque ante desafíos específicos. A medida que avanzaba la entrevista, el entrevistador, interrumpiendo el flujo habitual de preguntas, no pudo evitar notar el reloj en la muñeca de Nicolás. Con una sonrisa, rompió la secuencia profesional para ofrecer un cumplido sincero. «Ese es un reloj hermoso que llevas, Nicolás». Sorprendido por el comentario, Nicolás sonrió agradecido. «Gracias, tiene un significado muy especial para mí», respondió. Curioso, James decidió explorar un poco más sobre la historia detrás del accesorio. «¿De dónde sacaste este reloj, joven?», preguntó, con el rostro ligeramente pálido. Nicolás, manteniendo la compostura, respondió: «Era un reloj que pertenecía a mi padre. Es muy especial para mí. Me lo dejó como recuerdo, y desde entonces lo veo como una fuente constante de inspiración». James, el entrevistador, continuó la conversación de manera informal, añadiendo un toque de curiosidad a la entrevista. «¿Nunca se te ha pasado por la cabeza venderlo?», preguntó,
refiriéndose al reloj que había pasado a ser un punto de interés en la sala. Nicholas reflexionó sobre la pregunta por un momento antes de negar con la cabeza firmemente. No, nunca se me ha pasado por la cabeza venderlo. Este reloj tiene un valor sentimental incalculable para mí. James asintió, comprendiendo la importancia del objeto para Nicholas. Al final de la entrevista, se intercambiaron buenos deseos y Nicholas salió de la sala llevando consigo una mezcla de emociones. La noche continuó, y Nicholas estaba envuelto en la anticipación de un posible punto de inflexión en su trayectoria profesional, ansioso por el desarrollo de los próximos capítulos que la entrevista podría traer. A la mañana siguiente, Nicholas recibió una llamada de James, invitándolo a acudir a la empresa para una conversación más informal. Emocionado por la posibilidad de avanzar en el proceso de selección, Nicholas se dirigió rápidamente al lugar indicado. Al llegar allí, James comenzó a presentarse de una manera más relajada, enfatizando su posición en la empresa. «Mira, Nicholas, soy una persona importante aquí y tengo poder de decisión», afirmó, iniciando la conversación. «Realmente me gustaste y me gustó nuestra charla». La conversación dio un giro sorprendente cuando James preguntó directamente: «¿Cuánto deseas realmente esta posición?». Nicholas, manteniendo su seriedad, respondió de inmediato: «Realmente necesito esta oportunidad». Fue entonces cuando James hizo una propuesta inusual. «Mira, quieres mucho esta posición y yo quiero algo que tienes, tu reloj. Soy coleccionista y estaría muy feliz de añadirlo a mi colección». Nicholas se sorprendió por la propuesta y James continuó: «La posición puede ser tuya si hacemos este trato. ¿Cuánto me venderías el reloj?». La propuesta inusual de James dejó a Nicholas avergonzado, creando un momento incómodo. Mientras la sorpresa se reflejaba en sus ojos, buscaba formas de manejar la delicada situación. Sabía que la sugerencia de James estaba fuera de contexto y no se alineaba con la integridad esperada en un proceso de selección. Con habilidad para navegar la situación sin parecer grosero, Nicholas mantuvo la compostura y respondió con tranquilidad: «Bueno, James, realmente aprecio la oportunidad y el interés en mi participación en el equipo. Sin embargo, mi reloj tiene un valor sentimental muy grande para mí, y no estoy seguro de estar dispuesto a venderlo en este momento». Comprendió la importancia de manejar la situación con cuidado, declinando la oferta. «Necesito pensarlo más», añadió Nicholas, tratando de dejar claro que su decisión no estaba relacionada con la venta del reloj, sino más bien con reflexionar sobre la oferta de trabajo y los próximos pasos en su carrera. Al recibir la respuesta cautelosa de Nicholas, James expresó comprensión, asegurando que estaba dispuesto a esperar su decisión. Esta actitud no pasó desapercibida para el ojo crítico de Nicholas, quien encontró cuestionable la postura del entrevistador. Al llegar a casa, Nicholas compartió la situación con su esposa, Sarah. Relató los detalles de la propuesta inusual y la espera sugerida por James. Inicialmente sorprendida, Sarah reflexionó sobre el tema en medio de los retos que enfrentaba la familia. «Nicholas, mira, sé cuánto significa ese reloj para ti, pero estamos pasando por momentos difíciles. ¿No sería mejor considerar venderlo? Tienes tantos recuerdos con tu padre y es solo un objeto», expresó, tratando de equilibrar la importancia sentimental del reloj con las dificultades financieras que estaban enfrentando. Nicholas, a su vez, sintió el peso de las palabras de Sarah y la sinceridad detrás de su sugerencia. La decisión no sería fácil, ya que no solo involucraba un objeto, sino también la representación de su historia y valores. El dilema estaba planteado, y Nicholas se encontraba ahora ante una elección que iba más allá de los límites de una entrevista de trabajo. Esa noche, la mente de Nicholas estaba en agitación. Desesperado por mejorar la situación de su familia, se acostó, pero sus pensamientos perturbaban su sueño. La duda sobre si vender o no el reloj se había convertido en una angustia persistente. Su esposa, Sarah, le había preguntado a lo largo del día, ansiosa por una decisión. Nicholas no encontraba paz en la idea. Era demasiado dura para él. Al día siguiente, mientras la pregunta seguía martillándole en la mente, Nicholas buscó refugio en los recuerdos de su padre.
recordó momentos llenos de afecto y buenas enseñanzas. Criado en una familia simple pero fundamentada en sólidos principios, recordó las veces en que su padre, incluso frente a las dificultades, se mantenía honesto y justo. Esta situación parecía una prueba, y Nicolás no veía con buenos ojos usar el reloj, un objeto de gran valor sentimental, como moneda de cambio para conseguir un nuevo trabajo. Mientras Nicolás luchaba internamente, Sara continuaba presionando para venderlo, cegada por las dificultades que enfrentaban. Su persistencia añadía un peso adicional a la decisión que Nicolás necesitaba tomar. Finalmente, cediendo a la presión de las circunstancias, Nicolás tomó la difícil decisión de vender el reloj. Cuando James llamó, sonaba desesperado, proponiendo una reunión para la transacción. Nicolás sabía que estaba a punto de renunciar no solo a un objeto material, sino a una parte significativa de la historia de su familia. Llegó la hora de la reunión y Nicolás se dirigió al lugar acordado. Sin embargo, mientras iba de camino, algo lo hizo detenerse a mitad de camino y reflexionar. Una voz interior le recordó las sabias palabras de su padre. Navegar por la vida es como elegir un camino. Aunque el más rápido pueda parecer tentador, no siempre es el que nos lleva al destino correcto. Con un impulso de conciencia, Nicolás decidió cancelar la venta. Sintió que no era la elección correcta, reconociendo la importancia del reloj para alguien más allá de sí mismo. Reflexionó sobre la posibilidad de ser injusto con otros candidatos que también aspiraban a esa oportunidad. Al tomar esta decisión, Nicolás sabía que enfrentaría la decepción de su esposa, pero su integridad y las enseñanzas de su padre pesaban más. De camino a casa, aún con un nudo en la garganta, Nicolás recibió una notificación en su teléfono. Era un nuevo correo electrónico. Intrigado, estacionó el coche y decidió revisar el mensaje para entender qué podría estar detrás de este giro repentino en su viaje. Mientras Nicolás absorbía el sorprendente giro en su búsqueda de oportunidades, abrió una notificación de correo electrónico que cambiaría completamente su perspectiva. Era un mensaje de otra empresa donde había asistido a una entrevista. Al leer las palabras en la pantalla, una mezcla de sorpresa y alegría se extendió por su rostro. Nicolás descubrió que había sido seleccionado para un puesto que no solo cumplía sus expectativas, sino que pagaba casi el doble del salario del trabajo que James le había prometido. La oportunidad fue completamente inesperada, y Nicolás, quien casi había perdido la esperanza de esperarla, sintió una ola de gratitud y emoción recorrer todo su ser. El giro en la situación reforzó la idea de que a veces elegir el camino correcto, aunque sea más desafiante, puede llevar a recompensas inesperadas. Nicolás mantuvo los principios que su padre le había enseñado. El legado de carácter e integridad que su padre dejó guiaba sus pasos, incluso después de que había partido de este mundo. Entendió que, a pesar de las dificultades y tentaciones, seguir el camino correcto era la base para construir un futuro sólido y verdadero. Algún tiempo después, Nicolás descubrió la verdad detrás de las promesas vacías de James. El puesto que le había sido prometido con tanta frecuencia ya estaba ocupado, y quedó claro que el entrevistador solo estaba fanfarroneando para manipular la situación a su favor. Prosperando en su nuevo trabajo, Nicolás no solo encontró estabilidad profesional, sino que también pudo proporcionar un nuevo capítulo para su familia, liberándolos de las dificultades que enfrentaban anteriormente. Su corazón, ahora limpio y ligero, reflejaba no solo el éxito logrado, sino también la recompensa de haber elegido la honestidad. Si disfrutó de la historia, por favor deje un comentario con una calificación del 1 al 5 para mostrar cuánto le gustó. Además, mire el video que ahora está apareciendo en su pantalla.